So, hoy vamos a comenzar una serie nueva y estamos hablando de estar conectados con la vid. Estamos hablando de permanecer en Dios. Y así mismo lo llamamos, conectados a la vid. Vamos a buscar en el libro de Juan, si se pueden poner de pies conmigo. Se los agradecería a aquel que pueda. Juan capítulo 15. Vamos a leer dos versos, verso 4 y el verso 5. Juan capítulo 15, versos 4 y 5. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permaneced en mí como yo en vosotros. Nadie puede dar fruto por sí mismo. Debe permanecer en la vid. Tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois las ramas. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dígale que está a su lado, separado de Dios, nada podemos hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer. Pueden sentarse en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Rétanos en esta mañana, Señor, y háblanos. Yo trabajo en un hotel de la cadena de Marriott y una de las llamadas más comunes de los guests en los cuartos es que dice que la lámpara del desk, del escritorio, no prende, no funciona. Pues entonces, pues ya uno va preparado y se lleva su bombillo para cambiarlo. Pero cuando llegamos al cuarto, lo más que sucede es que la lámpara sí funciona. Lo que no estaba era que no estaba conectada en el ¿cómo se llama? El enchufe, en el receptáculo, así mismo. Simplemente porque no estaba conectada en la fuente de energía. La lámpara tenía potencial, el bombillo trabajaba, los botones de la lámpara trabajaban y simplemente no estaba conectada. Entonces, yo me pregunto, o te has preguntado a ti alguna vez, si realmente tú estás conectado con Jesús o simplemente estás cerca de Él. Creo que es una pregunta legítima, porque la verdad es que no todo lo que aparenta estar cerca de Jesús está realmente permaneciendo en Él. Por eso dice Jesús en los primeros versículos que no leímos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Eso está en los primeros dos versículos del capítulo que leímos. Dice la palabra que Jesús decía: yo soy la vid verdadera. ¿Sabes por qué él decía que era la vid verdadera? Porque en el Antiguo Testamento se hablaba y se pensaba y se creía que Israel era la vid del mundo que se conocía, porque ellos eran los que estaban supuestos a llevar el conocimiento de Dios en la tierra. Entonces los fariseos querían matar a Jesús porque cuando él decía frases como esa: yo soy la vid verdadera, ellos pensaban, pero ¿quién es este que está hablando así? Si nosotros conocemos que Israel es la vid, pero Jesús es la vid verdadera. Y todo aquel que no esté conectado con esta vid no podrá llevar fruto. Estas palabras fueron dichas por Jesús estableciendo una realidad de la vida cristiana. Es la vid, ella es la fuente verdadera del crecimiento, es la fuente de vida, Jesús. Nosotros somos las ramas que fuimos diseñadas para estar conectadas con Él. Jesús es la vid, diseñado para darnos vida. Nosotros las ramas
conectadas con Él. Y el que no está conectado con Jesús no podrá tener vida. Y Dios es el labrador que está limpiando o sacando lo que está muerto, pero está fortaleciendo lo que está conectado con Él, dándole aún más vida. Que eso somos nosotros, las ramas. Entonces, es muy posible venir a la iglesia, es muy posible cantar los himnos correctos, es muy posible aún hablar de una forma que nos parezcamos cristianos, pero no estar realmente conectados con Jesús. Es un peligro inmenso, porque en el verso 6, que tampoco leímos, de este mismo capítulo, nos dice que el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esto quizás suena una palabra dura, pero es una palabra real, una realidad de la vida. Por eso es que necesitamos permanecer conectados a la vid, necesitamos permanecer conectados a Jesús, que es nuestra vida. Necesitamos entender más o menos los tiempos y el momento en el cual Jesús escogió hablar con los discípulos acerca de esto. Dios no hace las cosas al azar. Hay un propósito por el cual Jesús le habló a los discípulos en ese momento y de esto, de permanecer. Los discípulos no tenían la menor idea que sus vidas iban a cambiar drásticamente en unas pocas horas después, porque ellos estaban cenando con Jesús a lo que iba a ser la última cena, antes de Jesús ser entregado, antes de Jesús ser entregado a los romanos para ser crucificado. Jesús les había lavado los pies a los discípulos. Judas fue expuesto como el que lo iba a traicionar. Ya Jesús le había enseñado y le había dicho que iba a llegar un momento donde él iba a ser entregado, iba a ser crucificado. Y estaba a punto de entrar en este momento. Es ahí donde Jesús decide hablarle a los discípulos acerca de permanecer y estar conectados con Él. Esto no era otra parábola más lo que Él estaba enseñando. Era una enseñanza de vida que los iba a seguir por el resto de sus vidas. Jesús sabía que en las próximas horas Él iba a ser arrestado, golpeado y crucificado. Ellos serían esparcidos con miedo que lo acecharan. Los discípulos iban a ser perseguidos. Y es en ese momento donde Él le dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como las ramas no pueden sobrevivir separados de la vid, así ustedes no podrán sobrevivir si no están conectados a mí. Los discípulos necesitaban escuchar esto, porque lo que vendría después, en esa noche, iba a ser demasiado de muy fuerte para ellos. Y si ellos no permanecían conectados a Jesús, entonces el deseo de correr, el deseo de esconderse, el deseo de alejarse, el deseo de autoprotección iba a ser mucho más grande que esa experiencia de permanecer en Jesús. Entonces Jesús le estaba enseñando, no es simplemente el recordar los milagros que yo hice, no es simplemente el yo haber caminado por ahí en la calle y ustedes detrás de mí. No es simplemente tú haber visto cómo yo sale un ciego. Porque lo que te va a ayudar a ti a permanecer, a estar en victoria con diferentes
problemas, situaciones, vicisitudes que van a llegar a tu vida, es la permanencia en la intimidad con Jesús. Por eso es que hay veces que vemos muchas personas en la iglesia que pasan por un momento donde alguien les pisó un callo y ya se van. Por decir algo más simple. No pueden aguantar la presión del mundo allá y de las pruebas que vienen y de los procesos. Pero aquel que permanece conectado a la vid, aquel que permanece conectado a la vida, entonces por el proceso recibe fuerzas. En el proceso recibe vista, guianza. En el proceso va a recibir esa dirección. Pedro lo iba a negar, Tomás iba a dudar de él, los discípulos se iban a esconder con miedo y aún después de la resurrección y su ascensión de Jesús, ellos iban a necesitar algo más que simplemente recordar. Ellos iban a necesitar esa experiencia de vida, de vivir con Jesús. Y eso es lo que yo quiero enfocar en esta mañana. La realidad de la necesidad de vivir una vida conectada a la vida de Dios. Jesús los estaba preparando para la venida del Espíritu Santo porque les había dicho que Él se iba a ir. Porque una cosa es caminar con Jesús, verlo de frente físicamente, caminar con Él. Y yo me siento fuerte porque voy con Jesús caminando, pero otra cosa es verlo irse. Ver a Jesús irse, entonces se sienten solos. Pero Él prometió al Consolador. Él prometió a uno que iba a estar con Él, con nosotros todos los días de nuestra vida, pero no se ve. Yo me recuerdo en la escuela. A mí no me gusta, creo que peleé 2 veces en la escuela. De hecho, gané. Las 2 veces. Pero no me gustaba, siempre era pacífico en la escuela. Pero a veces que uno tiene unos amigos que son como más fuertes, ¿verdad? Como más valientes. Y entonces, en los momentos que uno estaba con los amigos que eran más fuertes que uno y que uno sabía que uno no se podía meter con ellos porque le hacen así a uno y ya uno se cae. Pues cuando uno caminaba con ellos, pues uno se sentía fuerte también, ¿verdad? Uno se sentía fuerte, uno se sentía protegido. Pero al momento que caminas solo y uno de esos muchachos que anteriormente tú te debías fuerte en contra de él, pero ahora estás solo. Ahora como que bajas la cabeza un poquito porque tienes miedo. Porque no sabes si tus fuerzas van a ser suficientes para confrontar a esta otra persona. Pues como que the confidence, como que tu confianza baja. ¿Verdad? Porque te sientes solo. Bueno, eso mismo Jesús quería con sus discípulos. Ellos iban a estar solos en el sentido de que Jesús físicamente se iba a ir. Pero el permanecer en Dios significa que es dejar que el Espíritu Santo more en ti y tú vivir en la palabra de Dios, porque no importa lo que viene en el camino, tú te vas a sentir fuerte. Tú te vas a sentir que no estás solo. Tú te vas a sentir que vas acompañado con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Todopoderoso. Que no importa qué arma forjada venga en contra tuya, ninguna de ellas va a prosperar. Pero para eso tienes que estar permanentemente con Él. Tienes que permanecer con Él. Dios nos está recordando en esta mañana, primer domingo del 2026, que tenemos que permanecer con Él. Porque aunque Dios tiene muchas cosas buenas para nosotros en este año, también el enemigo ha preparado muchas cosas difíciles para nosotros. Y si no estamos agarrados de Él, créeme, no vamos a poder triunfar.
Entonces vuelvo a la pregunta, dicho esto, vuelvo a la pregunta con la cual comencé. ¿Estás permaneciendo en Jesús? ¿Lo conoces? ¿Tienes una vida íntima con el Espíritu Santo? Sabes que yo he encontrado, y yo sé que muchos están de acuerdo, que las mejores horas para uno intimar con Dios es esa hora de las mañanas, no sé, de las 3, de las 4 de la mañana. ¿Sacas tiempo para estar con Dios? ¿Para tener un devocional con Dios diario? ¿Tienes una actitud, un corazón de gratitud todas las mañanas que te levantas? ¿O simplemente lo tomas por sentado de que es un día más y ya nos vamos a trabajar, nos vamos a la escuela? Primer punto, permanecer no es visitar, es vivir. La parte primera del versículo 4 de ese capítulo 15 que leímos dice, permanecer en mí como yo permanezco en vosotros. O sea, cuando te dice permanecer en mí, me está dando la impresión de que es tu decisión. Tú decides permanecer. Tú escoges permanecer. Dios quiere que tú permanezcas en Él, porque Él está permaneciendo contigo. Él no cambia, Él es fiel. Los que cambiamos somos nosotros. Tenemos que tomar la decisión de vivir en Él. Visitar significa pasar por ahí cuando conviene, pero permanecer significa hacer de Dios tu morada. Demasiadas personas tratan a Jesús como un destino de los domingos en lugar de una habitación diaria. Permanecer implica que orar cuando nadie te está mirando. Obedecer cuando es incómodo. Quedarte cuando no es todos deciden correr. Cuando lo más fácil es correr del asunto, pero tú te quedas de rodilla orando. Eso es permanecer. Entonces vamos a dejar de pasar el rato con la vid y vamos a pegarnos a la fuente. Porque el crecimiento no ocurre en momentos, en ratitos. El crecimiento ocurre en el mantenimiento, en la permanencia, en el permanecer. Lo que visitas de forma ocasional no puede sostenerte de manera permanente. Lo que visitas en ocasiones no puede sostenerte en una forma constante. El punto número 1 es permanecer, no es visitar, es vivir. Punto número 2 es no puedes dar fruto si sigues desarraigándote o desconectándote. La segunda parte del verso 4 en el capítulo 15 dice, nadie puede dar fruto por sí solo. O sea, cada vez que las cosas se ponen incómodas, pues te desarraigas, te desconectas. Comienzas a hacer las cosas por tus propias fuerzas. No esperas el proceso de Dios. El enemigo lo que quiere es hacerte sensitivo y ofenderte y dejar que te ofendas. Y la carne quiere esa independencia. Pero para que haya fruto se necesita una estabilidad, una dependencia de la vid. Sigues pidiendo a Dios fruto. Señor, yo quiero dar fruto, pero no te mantienes plantado lo suficientemente para que crezcas. Porque ninguna rama que no esté conectada a su árbol va a dar fruto. Tú puedes cortar una rama del árbol y puede ser que por días o hasta semanas esa ramita se quede verde. Esa ramita parezca que todavía está viva.
Pero te aseguro de que esa rama desconectada del árbol, con el tiempo se va a secar. Porque la fuente de vida no está conectada a esa rama. Para que haya fruto se necesita una estabilidad, de una dependencia de la vid. Las raíces determinan los resultados. Y si sigues moviéndote de un lado para otro, sigues reiniciando tu proceso. ¿Sabías eso? Cada vez que te mueves, comienzas el proceso otra vez. Por eso la permanencia en la presencia de Dios te hace crecer, te hace desarrollar ese carácter de Cristo en nuestra vida. Mientras más de vida de Cristo tienes en tu vida, más a Cristo tú reflejas, más te pareces a Cristo. Punto número 1 fue que permanecer no es vivir, permanecer no es visitar, es vivir. Punto número 2 fue no puedes dar fruto si sigues desarraigándote. Y punto número 3 es la conexión determina la producción. El versículo 5 del capítulo 15 dice: yo soy la vid, vosotros sois las ramas. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán mucho fruto. Apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Sabes que el talento sin conexión lo que produce son aplausos? Pero no da fruto. La habilidad sin entrega produce agotamiento, pero no avance. El afán sin santidad produce éxito sin sustancia. Lo que te mantiene conectado determina lo que fluye a través de ti. Por eso es que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando estás conectados a la vid, fluye la paz. Cuando estás conectado a la vid, fluye la sabiduría de Dios en ti. Cuando estás conectado a la vid, fluye la fortaleza. Que puede ser que fuera de la vid te estás esforzando y estás sobreviviendo, pero Dios no quiere que sobrevivas, porque Dios te prometió vida en abundancia, pero solamente eso se puede conseguir cuando estás conectado a Dios. Cuando estás conectado a la vid, fluye el crecimiento. Fluye el conocimiento de Dios. El carácter de Dios se desarrolla en tu vida cuando estás conectado a la vid. Porque la rama en realidad no lucha para dar fruto. ¿Sabían eso? La rama no está peleando, no está luchando para dar fruto. La rama lo que hace es que está conectada al árbol. Y el fruto se da, el fruto se forma. ¿Por qué? Porque la vida del árbol está pasando por esa rama. Entonces la rama lo que hace es, se desarrolla, crece y en el tiempo da su fruto. El fruto no es forzado, más bien se forma. Permanecer conectado hace que la producción sea inevitable. O en otras palabras, por naturaleza, cuando estás conectado con Dios, vas a producir, vas a dar frutos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer un llamado en esta mañana? Vamos a reconectar nuestro corazón a Dios. No permitas que el ruido de allá afuera te desenfoque. No permitas que los deseos, ¿cómo yo podría llamarlos? Deseos personales
se interpongan en el crecimiento que Dios quiere dar a tu vida. Porque hay veces que ponemos nuestros intereses primero, antes que los intereses de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice, busca el reino de Dios primeramente, ¿verdad? Y las demás cosas vendrán por añadidura. Reconecta tus hábitos a Dios. Reconecta tu hogar a Dios. Reconecta a tus hijos a Dios. Reconecta tu trabajo a Dios. Reconecta tu escuela a Dios. Reconecta tu propósito, el propósito de Dios contigo. ¿Cómo se consigue eso? Permanece donde está la vida, que es Jesús. Permanece donde está el fluir, que es en Jesús. Permanece donde está el fruto que viene de Dios. Permanece en la casa de Dios. Pero aún más permanece en la presencia de Dios. Porque cuando permaneces en la vid permanece en ti. Y me gusta ese principio de ese verso. Porque dice, permaneced en mí como yo en vosotros. O sea, nos está dando por sentado. Es como una seguridad de que yo estoy aquí. Yo no sé de ti, pero yo estoy aquí. ¿Me entiendes? Tú permaneces. Haz lo que yo hago, te está diciendo Jesús. Haz lo que yo hago, porque yo estoy permaneciendo contigo. Permanece tú. Ahora te toca a ti. Permanece porque yo estoy aquí. Porque quizás muchos te han dejado. Quizás tus amigos te han abandonado. Quizás lo más que tú pensabas que iban a estar ahí cuando más lo necesitabas, se fueron a correr. Te desecharon. Pero Dios permanece. Porque Dios es fiel. Entonces Él te está haciendo una invitación en esta mañana. Permanece en la presencia de Dios.